Jeffrey Epstein fue real. Eso es lo primero que hay que decir. No fue una leyenda urbana o una teoría de internet. Fue un hombre con dinero, conexiones, una isla privada y una red de abuso que durante años operó a plena vista. Epstein existió. También sus víctimas. Y lo más reciente, los documentos en 2026 que se están desclasificando. Pero cuando el caso explotó en 2019, cuando su nombre empezó a aparecer en titulares de todo el mundo, algo más ocurrió. El caso dejó de ser solo un crimen, se convirtió en un símbolo. Jeffrey Epstein no era importante por su carisma, ni por su inteligencia, ni siquiera por su fortuna personal. Era importante por su acceso. Acceso a personas poderosas, a espacios cerrados, a un mundo donde las reglas no funcionaban igual. Y a una isla privada, y aviones registrados en listas que hoy siguen incompletas, reuniones sin actas, invitados sin fotografías oficiales. Durante años las denuncias existieron, fueron ignoradas, minimizadas, enterradas, y cuando finalmente fue arrestado, cuando por primera vez parecía que el sistema iba a mirar de frente, Epstein murió en una celda. Suicidio, según la versión oficial. Y con su muerte, muchas preguntas murieron junto con él. Después vinieron los documentos, miles de páginas, correos, testimonios, registros, pero no respuestas completas, nombres tachados, párrafos censurados, archivos liberados que parecían diseñados para no decir demasiado. Y ese vacío es importante, porque nosotros como humanos no toleramos la falta de información. Cuando falta información, aparece la imaginación. Cuando falta justicia, aparece el mito. Y ahí es donde el caso Epstein empieza a mutar. Para muchos, la explicación, era un abusador protegido por el poder, no fue suficiente. No porque no fuera terrible, sino porque era demasiado humana. Aceptar eso implicaría aceptar que el mundo está gobernado por personas capaces de lo peor, y aún así seguir siendo respetadas. Entonces surgió otra lectura, una más oscura, más extrema, la idea de que no solo eran criminales, sino que no eran como nosotros. En foros, videos y teorías marginales empezaron a repetirse una narrativa, que Epstein no solo facilitaba abusos, que la isla no era solo un lugar de placer, que lo que ocurría ahí tenía una estructura, una repetición, un ritual. No en rituales como los vemos en el cine, o altares visibles. Rituales entendidos como actos sistemáticos, cerrados, protegidos, donde las víctimas dejaban de ser personas y se convertían en recursos. La palabra ofrenda aparece una y otra vez en estas teorías, no como algo literal, sino como una forma de explicar lo inexplicable. Cómo personas con todo ese poder en el mundo siguen necesitando más. Aquí aparece la teoría del vampiro, no el monstruo de ficción, sino el símbolo. El vampiro no crea, él consume, no produce, extrae, no envejece porque se renueve, sino porque se alimenta de otros. En esta lectura, Epstein no sería el vampiro principal, sería el intermediario o el facilitador, el hombre que entendía cómo funcionaba el apetito del poder, porque el poder no se sacia, se acostumbra. En este contexto, muchos comenzaron a compartir discursos y fragmentos atribuidos a Vladimir Putin, videos editados, traducciones tal vez dudosas, frases donde habla de la élite occidental como parásitos, degenerados, no humanos. Algunos dieron un paso más, dijeron que hablaba de vampiros. No hay confirmación oficial de eso, o alguna prueba sólida, pero la idea prendió. Y te preguntarás el por qué. Porque encajaba demasiado bien. No importa si Putin realmente usó la palabra vampiro, lo que importa es que millones de personas creen que podría haberlo dicho.
Y eso es algo inquietante sobre este mundo actual donde vivimos. Esto dice que mucha gente ya no ve a las élites como parte de la humanidad común. Las ve como algo aparte. Y esto siempre ha sido así, pero antes se ridiculizaba y se hacía menos a estas personas. Hoy en día es un poco más normal, pero algo que vive bajo otras reglas o algo que se alimenta del resto, ¿cómo podría ser humano? Epstein se convirtió entonces en la puerta, el nombre visible, el caso que salió mal. Pero imagina, si estas teorías fueran ciertas, solo como ejercicio mental, Epstein no sería el final, sería una pequeña grieta de un edificio enorme. El punto donde el velo se rasgó un segundo y luego se volvió a cerrar. Pero imagina, si los rituales no fueran sobrenaturales, sino estructurales, y si no se tratara de magia, sino de costumbre, y ahí es donde nace el verdadero vampirismo, fuera de un sistema donde siempre los mismos pierden, y siempre los mismos se renuevan. Entonces el horror no estaría en una isla, estaría en todas partes, repitiéndose este mismo patrón, pero sin aún darnos cuenta. Las élites no gobiernan con colmillos, gobiernan con contratos, silencios, abogados e influencias. Gobiernan decidiendo qué historias se cuentan y cuáles se olvidan, qué nombres se publican y cuáles se tachan. Eso no necesita rituales satánicos para ser aterrador, lo es por sí solo. Tal vez por eso el caso Epstein nunca se va, porque incluso sin teorías extremas, sin vampiros o rituales, nos obliga a mirar algo que incomoda, que el poder, cuando no tiene límites, deja de parecer humano, y entonces necesitamos monstruos para explicarlo. Tal vez los vampiros no existen, pero el miedo que los creó existe de verdad. Si te ha gustado el video, suscríbete, coméntame qué es lo más aterrador que has visto sobre este caso. Te ha hablado Cross Horror y te deseo muy buenas noches. Nos vemos hasta el próximo video.